Ahí está este reportaje especial que ha realizado nuestro periodista Jorge Adrián. Viajó al departamento de Antioquia, uno de los lugares en Colombia que ha sido o ha tenido mayor número de víctimas en todo el territorio colombiano. Todas estas víctimas como consecuencia de las minas antipersonal. Voy a saludar en nuestros estudios de NTN 24. Está el general Rafael Colón Torres. Él es el director para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del Ministerio del Posconflicto, Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia de Colombia. General, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Muy amable y un saludo para toda la audiencia. Bueno, general, veíamos este informe realizado por Jorge Adrián que realmente conmueve de alguna manera a nuestra audiencia porque muestra el riesgo que corren estos militares para que no sean otros los que pierdan su vida, pierdan sus extremidades como consecuencia de una mina antipersonal. General, ¿qué tan afectado está en este momento el departamento de Antioquia por las minas antipersonal? Gracias, Jefferson. Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas e incidentes durante los últimos años. Y la tragedia que tiene el país por el problema de las minas antipersonas es un hecho que el gobierno colombiano está manejando de una manera con la mayor prioridad, porque es necesario eliminar esta amenaza que existe en los territorios donde se movilizan nuestros campesinos, donde ellos se relacionan, donde hacen su vida diaria. Y son ellos quienes más problemas tienen por la presencia de minas antipersonas. El país tiene registros de cerca de 31.000 eventos en cerca de 650 municipios de los 1.122 que hay en Colombia. Y allí es donde estamos haciendo la priorización para que la capacidad nacional de estos hombres de nuestro Ejército Nacional, de la Fuerza Pública, su experiencia, permita que logremos en un tiempo breve eliminar esta amenaza que es latente en muchas partes de nuestra geografía nacional. Tan solo en este año llevamos 116 víctimas. De ellas, 42 son civiles, 74 son militares, y estamos tratando de desarrollar unas estrategias que permitan aumentar esa capacidad que tiene nuestro ejército para atacar el problema que tienen las minas. General, ¿en Colombia estos campos minados están desmarcados o existen lugares donde hay minas y nadie sabe que en ese lugar están sembrados estos artefactos explosivos? A lo largo del conflicto se han instalado minas en toda la geografía colombiana y es allí donde el gobierno trabaja para poderlas eliminar, y con el concurso decidido que tiene nuestra fuerza pública y las organizaciones civiles que ya están presentes en el territorio nacional, esperamos tener un tiempo prudente para eliminar este problema que tanto afecta a la población civil. Tenemos priorizaciones en territorios como Antioquia, como usted lo muestra en el programa, como lo muestra el informe. También tenemos un interés muy particular en llegar hacia el Meta. El Meta tiene un municipio como es Vista Hermosa, que es el municipio que más incidentes tiene, y en aquellos territorios donde más intenso ha sido el conflicto son los mismos lugares donde hay presencia de minas, lugares como el Putumayo, como el Catatumbo, como Nariño, donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, también hay presencia de minas. Las utilizan para proteger esos cultivos ilícitos. General, ¿cuánto cuesta una mina? No sabría decirle exactamente, pero es muy poco lo que se usa en recursos para construir una mina artesanal, pero es mucho más los recursos que podemos nosotros utilizar para destruirla. ¿Desactivarla cuesta mucho? Hacer una mina podría costar entre 5 y 20.000 pesos, y desactivar una mina podría costar ya mucho dinero, y es allí donde nosotros tenemos que hacer ese balance para poder focalizar mejor nuestros esfuerzos. No, y el riesgo también que corre no solamente la población civil, sino estos valientes militares que diariamente se enfrentan a estos campos minados. El departamento de Antioquia es el lugar de Colombia donde mayor número de personas han muerto como consecuencia de las minas antipersonal. 2.471 vidas se han apagado desde 1990 por culpa de estos letales artefactos explosivos. Nuestro periodista Jorge Adrián Orozco también logró obtener en primicia un documento interno del grupo terrorista de las FARC que sirve como guía para sembrar minas en los campos del departamento de Antioquia. Exclusivo, programa La Noche. Este es el manual de explosivos del Frente 36 de las FARC, considerado por fuentes de inteligencia militar como el de mayor experiencia en la siembra de minas antipersonal en Colombia.
Como autor del manual figura Juan Bautista Peña, alias Guacharaco, cabecilla con amplio historial delictivo y experto explosivista, y quien fuera abatido en combate en abril de 2010. Función de la guerra de minas. A. Como obstáculo artificial cumple el papel de desmovilizar al enemigo por no poder desactivarlas y causa un gran impacto psicológico al enemigo. B. Como aseguramiento de un área cumple el papel de cerrar el paso de una tropa enemiga en una determinada área y da aviso de su presencia, obligándolo a detener su avance y busca otra ruta esquivando las minas. También se puede utilizar para obligar al enemigo a salir de un lugar determinado donde se pueda emboscar al enemigo o llevarlo a un campo de minas más complejo, donde se pueda combinar con fuego de fusiles, artillería como morteros y ramplas. La cartilla, a la que tuvo acceso en primicia al programa La Noche, permanece desde hace algún tiempo en manos de autoridades militares, luego de que fuera hallada en una operación desarrollada por la 7ª División del Ejército. En el documento, escrito a mano, se les explica a los miembros de la organización criminal qué son los explosivos, cuáles son sus tipos, las fórmulas químicas y los procesos de elaboración, almacenamiento, medidas de seguridad y lo que las FARC llaman fundamentos de la guerra de minas. Fundamento de la guerra de minas. Primero, utilización masiva de campos minados para acciones defensivas y ofensivas. Segundo, desgastar al enemigo y desmoralizarlo. Tercero, hacer más difícil la presentación del enemigo a las áreas de influencia guerrillera. Cuarto, ocasionar gran daño con poca cantidad de tropa. Quinto, reforzar obstáculos naturales. El denominado Manual de Explosivos del Frente 36 que opera en Antioquia pasó a convertirse para las unidades del ejército especializadas en destrucción de minas antipersonal en un importante instrumento de información. Les ha permitido conocer en más detalle cómo las FARC utilizan cualquier cantidad de métodos para instalar artefactos explosivos improvisados. La gran cantidad de explosivos que tiene hoy en día las FARC y el ELN son explosivos caseros, explosivos hechos de manera muy artesanal, hechos con nitrato de amonio como la base principal de ese explosivo. Ese nitrato de amonio combinado, por ejemplo, con ACPM es lo que se llama el ANFO. Dentro de las explicaciones técnicas de fabricación artesanal de minas antipersonal, el cuadernillo incluye las temidas y mortíferas minas fantasmas o borradoras a las que hizo referencia el comandante de la 7ª División del Ejército, general Leonardo Pinto. La explosión de un artefacto de este tipo puede alcanzar un radio de acción de 50 metros, lo que evidencia la evolución que en técnicas de explosivos han tenido las agrupaciones criminales. Y tienen una evolución en la utilización de este tipo de artefactos explosivos y empiezan a utilizar un sistema que se llama cable mando. Este tipo de explosivos es utilizado, este tipo de trampas es una trampa explosiva que se coloca con un cable, con un hombre a 300 o 400 metros, que tiene una fuente de energía y que al paso de las tropas activa ese tipo de cargas. La reveladora cartilla del Frente 36 de las FARC contiene además instrucciones para la técnica que el grupo terrorista denomina combinación de minas. Combinación de minas. Como obstáculo artificial utilizar para hacer más difícil la penetración de un área combinadas con los obstáculos naturales como peñas, derrumbes, ríos, etc. Estos combinados con minas vuelven más difícil la maniobrabilidad de una tropa en operativos, en emboscadas, asaltos o en hostigamientos. Las minas se pueden utilizar para ayudar a aniquilar una tropa enemiga, cerrar uno o dos flancos de ataque impidiendo su maniobra. Regreso con el general retirado Rafael Colón Torres, quien está con nosotros aquí en nuestros estudios de NTN 24. Él es el director para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del Ministerio del Postconflicto, Seguridad y Derechos Humanos. General, usted en este momento también está al tanto de ese plan piloto de desminado que adelantan en conjunto las fuerzas militares colombianas y el grupo terrorista de las FARC. Todo eso en el contexto de esos diálogos que adelanta desde hace más de 30 meses el gobierno colombiano. ¿Usted cree en este momento que existe o no existe voluntad por parte de las FARC para entregarle a las Fuerzas Armadas los sitios donde hay minas antipersonal y de esa manera evitar que más colombianos caigan en esos campos minados? Bueno, el espíritu del acuerdo llegado a cabo en la mesa de negociaciones en La Habana busca precisamente detener esta tragedia de las minas antipersonas. Lo que hemos visto en el proyecto piloto, que ya es un hecho, ya arrancó en El Orejón, una vereda enclavada en la geografía
más agreste del noroccidente del departamento de Antioquia, en el municipio de Briceño, es que allí, de acuerdo con lo que se acordó en La Habana, se desplazó un equipo multitarea del cual hace parte miembros de la FARC, delegados del batallón, delegados del gobierno. Estuvo el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y el liderazgo de la Ayuda Popular Noruega. Y pudimos evidenciar que con la información que brindaron las FARC, se establecieron las áreas peligrosas donde se encuentran las minas que se instalaron durante el conflicto en esa vereda y que han afectado a la comunidad. Recibimos mapas precisos sobre la ubicación de las minas y se delimitaron 3 áreas de aproximadamente 12.000 metros cuadrados que en una fase posterior el batallón de desminado humanitario del ejército colombiano entrará al área a hacer el despeje y la destrucción de estas minas para entregar las tierras libres de sospecha de minas a la comunidad de la vereda del Orejón. General, ¿cuándo va a ser la primera desactivación, la primera mina? Porque de alguna forma también es un hecho histórico, va a ser la primera vez que de manera conjunta y coordinada las FARC y Ejército desactiven una mina antipersonal. Sí, es evidente que nunca en la historia de este lamentable conflicto en nuestro país había un marco de trabajo conjunto entre las FARC y miembros del Ejército colombiano y hemos podido evidenciar que el trabajo, la comunicación que ha habido entre un sargento del batallón de desminado y un miembro explosivista de la FARC se pudo construir el área donde están estas minas sembradas y hacer unos mapas. Entonces nosotros tenemos un optimismo en que este proyecto piloto nos sirva para tomar las mejores prácticas y aplicarlo en otros lugares de la geografía colombiana. Tan solo Briceño tiene cerca de 45 veredas y Antioquia tiene cerca de 3.000 veredas que tienen la misma problemática. Otros municipios, otros departamentos como el Meta, el Putumayo, Antioquia, el Cauca, hay áreas peligrosas donde nosotros, dentro del marco de las conversaciones que se han llevado a cabo y esos acuerdos, tenemos que coger las mejores prácticas e instalarlas en otras regiones del país para que todos nuestros campesinos puedan transitar y puedan hacerlo con plena libertad y uso de sus derechos. Señor General, de hecho es un gran avance y un gran significado el que tiene dentro de estas negociaciones que adelanta el gobierno colombiano con las FARC, el hecho de que este grupo terrorista ya esté aportando, esté haciendo parte de estos operativos de desminado, que es lo que usted me explica que se está haciendo en el departamento de Antioquia. Pero ¿tiene sentido, digamos, esto en el contexto de que las FARC aún no se han comprometido a poner más minas? Bueno, en el marco del acuerdo lo que se pacta se cumple y ha sido evidente lo que se ha pactado dentro de este proyecto piloto se ha venido cumpliendo. Ahora vamos a hacer la destrucción de estas minas y ese es un trabajo que hará el batallón de desminado. Este proyecto piloto es el modelo para poderlo transmitir en otras regiones del país. En el Meta también tenemos el mismo proyecto que ya está en ejecución. Esperamos en las próximas semanas hacer unos ajustes logísticos y comenzar a hacer la destrucción de las minas con la información que han suministrado las FARC. Pero, general, ¿las FARC siguen sembrando minas? Es lo que se trata de este acuerdo, que se dejen hacer esas prácticas que afectan a la comunidad y que en un trabajo conjunto podamos avanzar en todo el territorio nacional. Hacia allá aspiramos que se pueda transmitir estas experiencias y estas buenas prácticas del proyecto piloto a otras regiones del país. Y es algo que esperan los pobladores de estas regiones que han sido tan afectados como consecuencia de estas minas antipersonal que han sembrado el terrorismo en Colombia. El recorrido que nuestro periodista Jorge Adrián Orozco realizó en el departamento de Antioquia continuó en el municipio de Granada. Allí, con el apoyo de los pelotones de desminado de las fuerzas militares, sus pobladores esperan liberar completamente su territorio de la amenaza que representan para ellos las minas antipersonal. Estos artefactos explosivos han sido sembrados de manera indiscriminada en escuelas y en distintos lugares donde hay presencia asidua de la población civil. Granada, este municipio del oriente del departamento de Antioquia aspira a convertirse en la tercera localidad colombiana libre de sospecha de minas antipersonal, estatus que ya alcanzó San Carlos y San Francisco. Aunque esta población ha podido ir superando el horror que vivió entre los años 1988 y 2000 a causa de tomas terroristas y masacres perpetradas por las FARC, el ELN y grupos de paramilitares, debió también afrontar el flagelo del que durante los últimos 25 años
han sido blanco otros 687 municipios del país, las minas antipersonal. Desde el año 2010 hasta la actualidad, el desminado humanitario a cargo de pelotones del Batallón de Ingenieros Vides ha podido completarse en un 75% de la geografía de Granada. Este avance en materia de seguridad para la población y programas de inversión social han ido permitiendo el regreso a sus hogares de muchas familias que en su momento huyeron de la violencia. Ha habido un retorno aproximadamente de unas 7.000 a 8.000 personas aquí en nuestro territorio, pero donde mayor trascendencia ha tenido el corregimiento de Santa Ana, que era una localidad con unas 6.000 habitantes en la época dura del conflicto, donde fue más radical esta situación del conflicto. Quedaron aproximadamente unas 5 o 6 personas y aproximadamente ahora hay unas 800, todas nuevamente retornadas, como le digo, pues unas vienen acompañadas y otras pues teniendo en consideración la ideología, teniendo en consideración que las ciudades no son productivas para los granadinos, vuelven otra vez a rehacer su proyecto de vida aquí en el territorio. La labor de descontaminación de artefactos improvisados en este municipio ha significado un reto enorme. Lo ha sido también educar a la población sobre el tema. La primera gestión que se hizo para conseguir el desminado humanitario en el municipio es que un campesino nos trajo una mina armada y nos la colocó en el escritorio de la Secretaría de Gobierno. Y venga, ¿y usted cómo trae eso? No, es que vengo a preguntarles qué es esto. Después de que con varias organizaciones hemos ido a la Junta de Dirección Comunal, vereda por vereda, a darle información sobre ese riesgo tan grande de minas. Los pelotones de desminado tienen atendidas ya 32 de las 52 veredas del municipio de Granada, pero no solo bosques, fincas o campos abiertos han sido blanco del flagelo de las minas antipersonal. Aquí en el municipio de Granada, en el oriente del departamento de Antioquia, el Batallón de Desminado Humanitario cumplirá el próximo mes de agosto 5 años de trabajo. Durante este tiempo ha hallado y destruido 140 minas antipersonal y 5 municiones sin explotar. Una de ellas fue hallada en inmediaciones del puesto de salud a mis espaldas y del colegio del corregimiento de Santa Ana. Junto al suboficial Anthony Villarreal, encargado de la labor de estudios no técnicos del desminado, visitamos el sitio en el que un balón convertido en artefacto explosivo puso en riesgo la vida tanto de estudiantes como de moradores del corregimiento de Santa Ana. Con un cable, el cual iba desde acá del camino hacia el coliseo del colegio de acá del corregimiento de Santa Ana. Las técnicas de quienes instalan indiscriminadamente este tipo de artefactos no deja de sorprender a los militares expertos en su detección. Cuando una vez se hizo el trabajo del desminado, se pudo confirmar de que los cables llevaban exactamente allá al colegio al coliseo del colegio, y contenía unas baterías. O sea que pudimos deducir de que este artefacto iba a ser activado al paso de pronto de alguna tropa, o pues me imagino que de pronto sería esa de pronto la finalidad de ese artefacto. Y un riesgo inminente teniendo en cuenta que es un camino que está en medio del colegio y del puesto de salud. Obviamente un sitio pues visitado a diario por población civil. Exactamente, mira que si puedes observar tenemos acá un trapiche. Tenemos el colegio de acá, el coliseo, el colegio, la escuelita que a este lado y un puesto de salud. Este camino era constantemente transitado por la comunidad, de igual forma por también los grupos armados, y esa era la situación del conflicto que se vivía acá en el corregimiento. Bajo las reglas que deben regir un proceso de desminado humanitario, el caso del corregimiento de Santa Ana fue minucioso para evitar una tragedia. El artefacto lo encontramos en un sitio, el cable iba hacia otro y las baterías estaban en otro sitio. Entonces mira todo el terreno que tocó abarcar para poder, digamos, hacer el barrido completo o dejar la tranquilidad a la comunidad de que de pronto no se vaya a presentar algún incidente con más artefactos en el sector. Y es que para los explosivistas de grupos al margen de la ley, parece ser muy fácil armar un artefacto improvisado con un balón de fútbol, como lo explicó el suboficial Villarreal. No es más tener sino un balón viejo, como lo vemos acá. Le hacen un hueco en uno de sus lados, se rellena de explosivo y posteriormente se le coloca un factor iniciador, que en este caso colocan un detonador eléctrico,
el cual va con unos cables hasta cierto punto o hasta cierta parte donde se vaya a hacer el que va a realizar la detonación. Toma los dos cables, lo conecta a una batería, abre paso de corriente al detonador, el cual pues donde y causa la explosión del explosivo mayor que lleva adentro. Entonces, esto es lo que causa el daño al perímetro donde detona este artefacto. Y no es más que utilizar un balón de estos viejos. Por fortuna, las acciones de desminado emprendidas por los militares colombianos en la última década, acompañadas de campañas preventivas, dan hoy una mayor tranquilidad a la población. Y también en el Coliseo, que es una zona aledaña, pues el espacio donde los muchachos juegan, a sus alrededores también presentaban pues sospechas, pero gracias a Dios en este momento y al trabajo que ellos realizaron, ya podemos disfrutar de todos estos espacios de manera pues sana y los chicos en las horas del descanso pueden acceder normalmente y transitar todas estas vías. Los estudiantes de la institución educativa Jorge Alberto Gómez ahora pueden asistir a sus aulas más tranquilos. Con el desminado a cargo de la fuerza pública, han ido venciendo los temores de caer en algún campo minado. Sin embargo, la prevención es algo permanente. Pues era muy difícil porque pues estar en un lugar solamente es muy maluco, ¿cierto? Y saber que no podemos desplazarnos bien por todos los sitios del colegio. Pero pues en ese momento, por la precaución que debíamos tener que no nos pasara algo, aceptábamos el no poder cruzar por lugares que nos pudiéramos hacer daño nosotros mismos con algún artefacto. Al salir del corregimiento de Santa Ana, continuamos el recorrido hacia otra zona cercana que logró ser desminada, una vía de difícil acceso. Esta carretera, que fue uno de los corredores estratégicos de las FARC para movilizar secuestrados y vehículos robados en sus mal llamadas pescas milagrosas en el departamento de Antioquia, terminó convertida en un campo sembrado de artefactos explosivos. La topografía permitió hacer uso de la máquina barreminas, otra herramienta para el desminado. Como lo hemos podido ver, la labor del desminado humanitario es milimétrica y muy compleja. Antioquia es el departamento del país que registra mayor número de víctimas por estos artefactos en los últimos 25 años. Ya regresamos con La Noche.